Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Espero que se encuentren muy bien. Reciban un caluroso saludo desde Bogotá, Colombia. Mi nombre, como pues ya lo indicó el compañero, es Diana Alejandra Díaz. Yo soy parte de la FIL Colombia y pues estaré moderando el día de hoy la mesa 5, cuyo eje temático es política de liberación. Entonces, desde ya es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Les voy a contar un poquito de la metodología, que es la siguiente. Pues primero voy a presentar brevemente y en su turno a cada uno de los ponentes. Seguido de ello, cada ponente contará con 15 minutos para exponer sus ideas. Y cuando todos los ponentes terminen su exposición, se dará paso a una ronda de preguntas. Teniendo en cuenta esto, pues creo que ya vamos a dar inicio. Recuerden que el orden es tal cual el que sale en el cartel. Entonces, pues vamos a empezar con el compañero, con Gabriel Salazar. Él es de Ciudad de México, es doctor en filosofía de la UNAM, con estancia postdoctoral y en el posgrado de humanidades en la línea de filosofía moral y política de la UAM, y es maestro en ciencias sociales y humanísticas del CEMESCA. Tiene una especialidad en Historia y Arqueología Maya de la Universidad Lucens. Es licenciado en Filosofía de la UNAM y desde 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación, de la que actualmente es coordinador. Sus líneas de investigación son filosofía, ética y política de la liberación. Es autor de libros como Vida humana, muerte y sobrevivencia en 2005, Ensayos heréticos en 2016, Metodología de la liberación para las ciencias humanas 2018, Buscando fondo en el vacío y otros cuentos 2019, Curso básico de filosofía política. Su ponencia se titula Revolución, transformación y reforma en la política de la liberación. Gabriel, te escuchamos. ¿Sí me escuchan ahí o no? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, te escuchamos muy bien. Eso, es que luego me falla aquí. A ver, voy a tratar de, sí puedo compartir pantalla, ¿no? Quiero compartirles un texto. Sí, ahí está. Ahorita lo estaba revisando. Bueno, eh, voy a comenzar. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ahí está. Vamos a comenzar, tenemos un pocos minutos. Gracias por las cosas que estamos comentando, ¿no? Hay noticias por ahí que hoy nos llegaron temprano, ¿no? De la cuestión de paz con los helenos, ¿no? Allá en Colombia, y otras cosas que están alrededor. Bueno, comparto este texto con ustedes y hasta donde llegue cerramos, ¿no? Ahí me marcas, Diana, me dice, ¿sabes qué? Te faltan unos minutos y ya yo le cierro. Bueno, revolución, transformación y reforma en la política de la liberación. Una primera introducción sobre las tres constelaciones de la política de la liberación. La extensa obra escrita y publicada por uno de los creadores de la filosofía de la liberación la podemos dividir para su estudio en dos periodos, la del joven de 1961 a 1992 y la del maduro de 1993 hasta el día de hoy. La producción teórica del joven Duce la podemos dividir en tres fases: la humanista del 61 al 69, la construcción de la filosofía de la liberación del 70 al 76, la etapa marxista del 77 a 1992 y la publicación de la ética de la liberación en 1998 marca el inicio de la obra madura, y de este periodo son los tomos 1, 2 y 3 de la política de la liberación. En estas cuatro obras últimas de largo aliento hay muchos años de trabajo contenido. Son textos donde se requirió un alto rendimiento filosófico y muchas neuronas. Es el fruto de toda una vida acompañando los movimientos políticos y sus procesos de lucha y liberación. La arquitectónica, un poco para los que estén desconociendo, desconozcan un poco más la obra, quiero dar un punto, digamos, para poder mostrar de qué se trata. La arquitectónica o volumen 2 de la política de la liberación es un libro de más de 500 páginas en donde se van a desarrollar
el momento ontológico y normativo de la política o lo que llamamos la primera constelación. Para nosotros la filosofía en su origen tiene como punto de partida a la política, por ello la arquitectónica será la descripción ontológica del poder político que circulará en el campo político, dando cuenta de los necesarios momentos de un orden político vigente de manera abstracta, sin contradicciones. La descripción mínima del ontológico en el campo político es unir al fundamento que funda el fenómeno, la esencia, lo fundado, ¿sí? Esto será desconstruido en la crítica creadora o volumen 3 de la política de la liberación. Así pues, el tomo 2 y 3 conforman una unidad que emprende, como dice Dussel, la construcción crítica general de todo un sistema de las categorías de las filosofías políticas burguesas y modernas. La crítica general en todo el sistema de las categorías de las filosofías políticas burguesas y modernas, emprendida por la filosofía política de la liberación, parte de la categoría de poder político. Este es central, es la esencia. El poder político en un momento originario se escinde por diferencia ontológica con la potentia, poder político en sí, y potestas, ejercicio delegado del poder político. La potestad se divide a su vez en un ejercicio obedencial, ejercicio realizado en las acciones mismas, y el ejercicio obedencial institucional en el cumplimiento de las funciones de las instituciones. El ejercicio institucional se bifurca, por un lado, en el que tiene referencia a la potentia obedencial y por el otro, en el fetichizado o corrompido que se afirma a sí mismo sin referencia a la potentia. Ahorita os explico esto. Opone la potestas a la potentia y conlleva a la disolución de la política en cuanto tal. La arquitectónica pretende hacer una descripción mínima del despliegue del poder político, sus dimensiones, niveles, sistemas, esferas, colocando como fundamento a la potentia, expresado como potestas, disyunción irreductible de toda política. Bueno, la política de la liberación se divide en tres partes, una descripción de la totalidad, en esta descripción es una descripción teórica, ¿no? La segunda parte, la crítica, es una crítica a ese ser, a esa ontología, y se sitúa desde la exterioridad haciendo una crítica. Es una parte destructiva y una parte constructiva. Se destruye el antiguo sistema vigente como estructura lógica y después se pasa a la crítica destructiva y después a la crítica constructiva, ¿no? Se parte también de la idea de que el poder está en el pueblo y este poder del pueblo, su lugar donde radica el poder, en algún momento tiene que es la potentia, esta potentia tiene que desdoblarse en instituciones para que se haga efectivo de manera real la política. Esto es las potestas o la potestas. Se institucionalizan las formas de organización y es por estas vías por donde se llega a ejercer el poder. Esto lo menciono pues, por los casos que tenemos nosotros en nuestros países y que se están dando estos procesos a nivel del Estado, pero también o fundamentalmente de los movimientos sociales, ¿no? Los que han dado origen precisamente a este tipo de representaciones, como la de Hugo Chávez, como la de, no sé, otros que están por ahí, ¿no? La de Fidel Castro, pero todo Evo Morales y bueno, ahorita Petro en Colombia, ¿no? 2. Filosofía política crítica en tiempos del neoliberalismo, capitalismo y modernidad. Durante años hemos visto un mundo en decadencia, sin esperanza y siempre con la promesa de que el derrumbe del capitalismo era un futuro no muy lejano. La tan anunciada caída del sistema trajo palabras y teorías de cambio, prácticas heroicas de extremismos suicidas, confusión entre los conceptos utopía, postulado y realidad fáctica. En la militancia de izquierda se han cometido muchos errores, sin duda una característica humana de la cual nadie escapa, pues los actos perfectos son imposibles. El dogmatismo acrítico de una doctrina llevó a muchas personas valiosas a la muerte.
Ingenuamente se predicaba con los actos y se intentaba con esfuerzos desgastantes hacer realidad una utopía, lo que ya de entrada es una locura, pues la utopía nunca dejará de ser eso, utopía. Sin embargo, muchos activistas, militantes e ingenuos no nos hemos percatado de que un postulado no es una utopía. Un postulado es un punto de orientación, no es un fin último realizable fácticamente. En la segunda década del siglo XXI, el sueño de cambiar el mundo por medio de unos cuantos que pretenden ser los responsables de la próxima revolución parece ser una propuesta bastante desproporcionada, dada su pequeña fuerza humana y la supuesta misión mesiánica de aquellos que creen que pueden cambiar el sistema de manera radical de la noche a la mañana. El capitalismo y su política neoliberal es causa de la muerte e injusticia padecida por muchas personas, especies de seres vivos y el planeta Tierra. Sin embargo, a pesar de que se ha profetizado su crisis y derrumbe, la experiencia empírica nos ha demostrado que ha sabido sobrevivir y regenerarse para volver con más ira y crueldad sobre sus víctimas, siempre con el fin último del incremento de la tasa de ganancia. Un cuestionamiento, ¿podemos hablar en este nuevo siglo de la caída del sistema capitalista? Desde el pesimismo y la esperanza opinamos que actualmente lo único que podría cambiar el mundo y sus sistemas ontológicos de raíz para poder construir un sistema radicalmente más justo, más allá del capitalismo, es una fuerza incontrolable humanamente, que despedace en su camino a la subjetividad moderna y su ego individualista neoliberal. Es decir, un acontecimiento de tal magnitud que nos obligue a despertar del letargo del fetichismo del sistema capitalista que se ha introyectado en nuestra intrasubjetividad, fetichismo que a su vez se ha encargado de desdignificar la vida del ser humano. Los cambios drásticos que está sufriendo la Tierra afecta a todas las clases, etnias, naciones, es decir, afecta al humano en general sin importar su sexo o situación económica. Como lo dice el filósofo alemán Hans Jonas, para la naturaleza no supone diferencia alguna que el agresor provenga de la derecha o de la izquierda, que la agresión sea marxista o liberal burgués. Sin embargo, no debemos olvidar que la miseria causada por el sistema opresor vigente es causa directa de que se vivan los cambios climáticos de manera más cruel, drástica y dramática en los sectores económicamente más pobres del mundo. Los actos de resistencia para enfrentar la economía y la política mundial actual en estos sectores son creativos y sorprendentes. De estos sectores saldrá el orden político futuro. El dolor corporal de la víctima es el lugar de donde surge la crítica al sistema político vigente, es decir, la negatividad es condición de posibilidad de la creación de alternativas nuevas nunca antes imaginadas. 3. La última parte. La revolución como táctica factible de la política de la liberación. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de revolución? Aquí viene una discusión. La judía polaca y teórica marxista Rosa Luxemburgo escribe de 1896 a 1898 una serie de artículos que serían publicados en 1900 bajo el formato de libro con el título Reforma o Revolución. Esta obra temprana abre una brecha crítica en el marxismo originario con la cual combate teóricamente contra los oportunistas que sustentaban sus prácticas en las teorías revisionistas de Edward Bernstein, alumno personal de Friedrich Engels. La discusión se enmarca durante el tiempo en que ella es militante del Partido Socialdemócrata de Alemania, en aquel momento el partido socialista más grande y que lleva 12 años de lucha ilegal y clandestina. Defiende enérgicamente una política revolucionaria, dejando en claro que el fin para la socialdemocracia es la revolución y la conquista del poder político. El objetivo último es lo único concreto que establece la diferencia entre el movimiento de la socialdemocracia y la democracia burguesa. Para Luxemburgo, el objetivo último de la socialdemocracia alemana es la revolución. Para alcanzar dicho objetivo se requiere hacer una lucha de reformas críticas que transformen el sistema y generen las condiciones para que la revolución logre dar el tiro de gracia al capitalismo como sistema vigente y no adaptarse a él como lo propone el reformismo.
La acción reformista, que no es transformativa, consiste en cumplir con los criterios y principios del sistema, es decir, la acción es un medio que se cumple dentro de los marcos del sistema dado sin cambiar nada de raíz. La racionalidad de esta acción reformista es funcional y cumple con los parámetros dictados por el fin último del sistema dado. Funcionar mecánicamente como la ley natural dentro del sistema vigente fetichizado es inaceptable para nosotros éticamente, ya que las leyes no son naturales y por lo mismo no son necesarias. Simplemente son tendencias contingentes que se presentan como si fueran necesarias. Por lo tanto, en la táctica de la acción estratégica revolucionaria no hay un determinismo natural, sino que es un producto histórico surgido de la propia factibilidad de las experiencias en el curso de su concreción, como resultado de su desarrollo en tanto historia viva. La crítica a las leyes de un sistema formal fetichizado surge en el momento más crítico como una intervención necesaria de ruptura de dicho sistema. En la política de la liberación, al igual que para Rosa Luxemburgo, la acción política revolucionaria es la que tiene como esencia la transformación crítica y es contraria a la reformista funcional. Exige la deconstrucción de las instituciones micro y macro y la construcción de nuevas. En el paradigma de la liberación, el fin último de la revolución es la vida, y la acción revolucionaria está guiada por el criterio de la producción, reproducción y desarrollo de la vida material en comunidad, en última instancia de la humanidad, sin negar la inconmensurabilidad como contingencia política. Esto, en plena armonía con la famosa formulación de la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Desde esta perspectiva, la revolución es entendida como el paroxismo de la crítica de las transformaciones estratégicas, clímax máximo de la lucha por la vida, y a la acción estratégica revolucionaria de la praxis de liberación como momento extremo, que en posición mínima comienza en la transformación de una máxima de la vida cotidiana en referencia a una acción posible. Sin embargo, no todo acto de transformación es revolucionario, ya que existen situaciones claves, estratégicas, momentos precisos. Si se nos autoriza la metáfora, el momento revolucionario es el momento de la declaración de guerra o ultimátum que profetiza el derrumbe de un sistema político fetichizado clamando por su muerte. El acto de transformación revolucionaria es el extremo de la acción táctica factible que responde para hacer justicia a la víctima en crisis, hacer justicia a la vida en crisis de la víctima. Es un momento de supremo peligro que se juega en comunidad desde la exterioridad clandestina del sistema vigente. El fundamento material de la revolución es la vida y el amor que le impulsa es la voluntad de vivir o querer de la vida como voluntad creadora. Todo esto es sistematizado por una razón material. Por último, para la política de la liberación, en la guerra triunfa el que es más eficaz, es decir, el que cumple rigurosamente el principio de factibilidad. Las estrategias y tácticas utilizadas en la acción revolucionaria son mediaciones para destruir el sistema político fetichizado y construir nuevas instituciones macro y micro que nos sirvan de canales para ejercer el poder político. En la teoría general para la acción crítica revolucionaria que surge de la política de la liberación, la vida es el fin último. Como podemos diseccionar entre lo eficaz e ineficaz del momento de la acción revolucionaria en la política de la liberación, sin caer en autoritarismos, dogmatismos, cobardías, traiciones o idealismos ideológicos que profesan fantasías irreales, el criterio de elección se localiza en la dialéctica vida-muerte de la comunidad. Es inevitable morir o matar en el momento revolucionario porque nuestra lucha por la vida, la consigna es hasta morir si es preciso. No obstante, se intenta por todos los medios conseguir eficazmente el menor número de bajas posibles en el enfrentamiento, porque en esta perspectiva las estrategias y las tácticas empleadas para combatir están guiadas por la razón vital, delimitadas por el principio de factibilidad, sin negar el criterio y contenido material de la producción, reproducción y desarrollo de la vida material en comunidad.
La muerte de la vida es el límite fáctico negativo. Este principio actúa en todas las instituciones políticas, macros y micros. Para el EZLN, parchar el sistema capitalista con reformas superficiales que tienen la pretensión de hacer cambios para que no cambie nada y que no atentan ni atacan al actual sistema económico mundial es lo no revolucionario. Opinamos que el EZLN es una organización insurgente que sigue la línea del profetismo y que desde ese lugar de enunciación ha deconstruido y creado instituciones micro que nos sirven de ejemplo para crear el sistema político, micro que nos sirven de ejemplo para criticar el sistema político neoliberal y económico capitalista actual. Si el EZLN se mantiene en la congruencia de la defensa de la vida de las víctimas de todo sistema, seguirá armonizando en la línea profética con el fundamento material de la política de la liberación. Las prácticas políticas del EZLN y la sistematización teórica de la política de la liberación son dimensiones distintas del proceso de liberación que se articulan para el mismo objetivo. Por ello, tanto de la vanguardia, comunidades críticas, como de la retaguardia, teoría, saldrá la crítica material a todo sistema futuro que se fetichice. Son y serán parte del observatorio que vigilará y castigará aquellas instituciones políticas fetichizadas, vigentes, nuevas y futuras. Gracias. Hasta aquí. Gracias a ti, Gabriel, por esa ponencia. Pues en lo que nos relató, bueno, nos expuso el compañero Gabriel, se resaltan varias cosas. Lo primero es el análisis que hace desde los principios de factibilidad y material propios de la política de la liberación. Asimismo, nos hace como un llamado a tratar de distinguir las acciones que son revolucionarias y las que no, ya que realmente no todo acto puede predicarse como revolucionario, sí y solo sí, digamos que no tiene en cuenta los criterios de la vida y la muerte, porque como él dice, en la muerte, digamos que es donde agudiza la acción política en la medida en que se convierte en una fantasía irreal que no garantiza ese clima máximo que dice y llama como la vida, resaltando justamente que todo orden político trata de preservar y acoger la voluntad de vida de la comunidad. Entonces te agradecemos mucho por tu ponencia y por lo oficioso que fuiste con el tiempo. Gabo, te formularon dos preguntas. La primera es, si la factibilidad implica una dialéctica hacia la superación del status quo, ¿cómo plantear el problema de sus límites conservando el fundamento de la vida humana? La segunda es, si la violencia es inevitable, ¿cómo trazar la línea entre la política, donde la violencia se vuelve centro, por ejemplo, el foquismo, la lucha armada, etcétera, y una política de la no violencia? Y si es posible dialogar con los debates en torno al texto de Benjamin para una crítica de la violencia debatido por los filósofos como Dussel, Derrida y el propio Dussel, dice ahí, pero ya, se nombró. Gracias. No sé si me escuchen. ¿Me escucho? Sí, te escuchamos. No Sí. voy a meter la cámara porque estoy en movimiento, pero bueno, miren, creo que las dos preguntas tienen relación. La primera, nosotros partimos de la vida. No sé si sea una superación, no sé si hablé de la superación dialéctica del status quo. Estamos planteando más bien la crítica, ¿sí? Partiendo desde un principio material que es la vida. La vida, como Karl Marx la planteaba, en el sentido de un sujeto de necesidades. Cuando se plantea la vida en general, es para todos y todas las especies. No tiene que ver un status quo, ¿no? En ese momento. Pero cuando pasamos al nivel concreto, entonces ahí Ya vos se está perdiendo la conexión. No te estamos escuchando bien. nos damos cuenta que es acceso a que otros. Y entonces ahí podrían decir eso. Y lo que está de fondo política necrófila, muerte, ¿sí? Que es el capitalismo y una economía capitalista.
Bueno, Gabo tiene problemas de conexión, entonces pues vamos a esperar, yo creo que un minutico a ver si logra conectarse, ya Aquí está de estoy. vuelta. Ya, No sé hasta dónde me lograron escuchar, hasta dónde me corté. hasta el status quo se entendió, o sea que no se está planteando lo del status quo, Ah, sino un principio material de la vida, porque es desde allí donde se empieza. claro. Entonces, si se habla, por ejemplo, de la vida en general, estamos hablando de la vida de todas las especies del planeta. Pero si estamos hablando, eso es en general, pero ya en concreto, pareciera ser que el sistema sí está colocando o nos muestra una política neoliberal de muerte, un sistema económico de muerte, un sistema cultural de muerte. Entonces se trata de ir al fundamento de lo que está generando la muerte. Y lo que está generando la muerte finalmente es una concepción moderna de ego moderno, un egocentrismo, ¿no? Que no ve a la comunidad porque siempre está en competencia, siempre está en violencia. Y esto es la falacia naturalista. Y entonces, mientras este fundamento ontológico esté dentro de la subjetividad, de toda subjetividad, en todos los sistemas prácticos, entonces vamos a tener violencia y muerte todo el tiempo. Entonces, la crítica es una crítica ontológica a ese ser occidental moderno, egocéntrico, que tiene como campos prácticos la política neoliberal, el sistema económico y la cultura moderna. Si logramos trascender eso, nos vamos a dar cuenta que va a reaparecer la comunidad que siempre ha estado ahí, antes de la subjetividad moderna y después de la subjetividad moderna, por eso sería transmoderno. Entonces se trata más bien de superar ontológicamente ese sistema último ontológico, y por eso se plantea una política ontológica. Entonces, si bien sí toca la superación del status quo, estamos más bien planteando algo más profundo, que sería la superación de una ontología, y esto sería ya trasontológico, ¿no? Sería otro tipo de política, una política ontológica crítica de esa ontología moderna, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el principio? La vida. Y ahí no se está contradiciendo nada, ¿no? Y lo que nos interesa ya como posición real, en lo concreto, es la vida de las víctimas, la vida de los sufrientes, la vida de los que todavía no han nacido, la vida de las especies que si las aniquilamos, también con ellas va nuestra propia vida como especie humana. Esa es la crítica. Entonces, el principio material es fundamental, pero cuando decimos el principio material crítico, nos referimos al principio de los desfavorecidos, de los oprimidos, de los que están siendo víctimas del propio sistema capitalista, políticas neoliberales y cultura moderna. Entonces, cuando se plantea la segunda pregunta, ahí tenemos algo muy claro: nuestro fundamento no es la violencia, aquí nadie quiere violencia. Nuestro fundamento es la vida, y la vida en comunidad, material, real, ¿sí? Entonces, el fundamento no es la violencia, el fundamento es el amor al otro, al prójimo, ¿sí? Al que sufre, al que está con nosotros en la batalla, abajo, ¿sí? Ese es nuestro fundamento es la vida y el amor. A diferencia de Walter Benjamin, el fundamento para Benjamin es la violencia, para nosotros no, porque si no hay amor, si no hay la relación erótica con el otro, de amor, entonces no hay vida, y si no hay vida no hay nada, no hay sistemas, no existe nada. Entonces el principio precisamente es este principio material de vida humana, que tiene que ver con la comunidad de pareja en el núcleo más íntimo, hasta la comunidad misma que genera un Estado. Y ese Estado no es de violencia, el principio no es la violencia. Y ahí está la crítica con Benjamin y todos estos que creen que todo se crea a partir de la violencia. Antes de la violencia tiene que haber vida, antes de la violencia tiene que haber amor, y la violencia sería ya un acto patológico del ser humano. Así lo pondría yo. Vale, Gabo, muchas gracias.